Bendiciones a todos ustedes. Como saben, soy el padre Ezequiel María Rubio, el superior de la Fraternidad San Pío X, aquí en esta región tan hermosa de América Central y del Caribe. A semejanza de nuestra charla precedente sobre el bautismo y su reforma, seguiremos estudiando los cambios realizados en los demás sacramentos, tal como lo habíamos anunciado, apoyándonos siempre en los escritos del alma mater de toda esta reforma litúrgica sacramental, Monseñor Aníbal Buñini, en su obra, en su libro de las memorias titulado La Reforma Litúrgica. Y siguiendo la misma temática de trabajo como la presentamos en nuestra exposición anterior. Lo que va a ser el tema de la presente será el sacramento de la confirmación. Es decir, que antes de observar, de mirar, de estudiar las modificaciones surgidas en la reforma del Concilio Vaticano II, vamos a dar una vista del ritual anterior, porque muchos de ustedes tal vez, como les decíamos en la precedente charla, no han conocido, no saben, no han presenciado el rito de la confirmación según la tradición de la Iglesia, según ese rito multisecular, y conocen solamente el nuevo rito modificado. De modo que primero vamos a repasar para los que conocemos, conocer para los que lo desconocíamos, en qué consiste el rito tradicional, para entonces sí, luego, considerar la historia de los cambios con motivo del Concilio Vaticano II, su nueva formulación, concluyendo con un juicio moral de la materia. En primer lugar, el rito tradicional. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Comienza la ceremonia con el canto entonado por el obispo del himno al Espíritu Santo, el famoso Veni Creator Spiritus. Himno antiquísimo que la tradición nos enseña que se remonta al siglo IX y se suele atribuir al monje benedictino y abad de Fulda llamado Rábano Mauro, para luego tener la predicación. Después del himno, el obispo se coloca de pie y tiene lugar el sermón. Finalizado, implora al Espíritu Santo que descienda la tercera persona de la Santísima Trinidad sobre los confirmandos y los preserve de todo mal, de todo pecado. Así pues, a continuación, les impone las manos, estando ellos de rodilla, rogando a Dios que les envíe desde el cielo su Espíritu Santo Paráclito, con la abundancia de sus 7 dones, a fin de que, llenos
del espíritu de temor filial, no de terror, de temor filial, y sellados con el signo de la cruz de Cristo, les conceda propicio para la vida eterna. Concluida, se sienta Monseñor en el faldistorio para comenzar a confirmar, uno por uno, mojando el dedo pulgar derecho en el santo crisma, es decir, en el aceite de oliva, mezclado con el bálsamo, que fueron consagrados por el obispo el Jueves Santo en la misa llamada crismal, e impone la mano derecha sobre la cabeza de la persona, trazando una señal de la cruz en la frente, mientras que dice: fulanito, yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Habiéndose el obispo ya purificado las manos luego del último confirmado, se canta la antífona para que Dios venga ¿a qué cosa? A confirmar lo que has obrado en nosotros. Concluyendo la ceremonia con la oración que reza a fin de que, viniendo el Espíritu Santo a los corazones de estos, cuyas frentes hemos ungido con el santo crisma y señalado con la señal de la cruz, establezca en ellos su morada, convirtiéndolos en el templo de su gloria. Es decir, una oración conclusiva bellísima en la que se le pide a Dios esta gracia particularísima. Antes de despedir el obispo a los confirmados, hacen una profesión de fe católica, como soldados que son de Cristo, dispuestos a luchar, a batallar por el reino de Dios, rezando el credo, que es la síntesis de nuestra fe, juntamente con el Pater Noster y un Ave María. Esta es la ceremonia, este es el rito de confirmación que tuvo la Iglesia universalmente, únicamente, hasta 1971. ¿Qué sucedió después? ¿Qué pasó? Mientras tanto, entre el concilio y esta fecha, va a ser el segundo punto a tratar. El rito nuevo, el rito modificado, cuya primera parte va a ser una síntesis de la historia de este cambio, para lo cual será Monseñor Aníbal Buñini, como decíamos la vez anterior, de misteriosa y de confusa actitud, puesto que tiene esta acusación tan grave y tan seria de haber sido un miembro de la masonería. ¿Qué es lo que dice Monseñor Buñini al respecto? Sin ningún escrúpulo afirma: la reforma del rito de la confirmación siguió un camino largo y dificultoso a causa de los muchos problemas, incertidumbres y reflexiones teológicas y pastorales desarrollados en torno a este sacramento. Es decir, ya él reconoce que este sacramento, como lo presentaron, generó una gran polvareda. Había y todavía hay interrogantes acerca de su conexión con el bautismo, que la Constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium había pedido se manifestara más íntima y visible, acerca del ministro, de su materia, de la materia del sacramento, de la forma de las palabras del sacramento, e inclusive
la edad más apropiada para recibirlo. Y así pues va a tener una primera fase y una segunda, hasta su aprobación. En la primera fase, ¿qué nos dirá? Se pidieron aclaraciones antes del Vaticano II sobre las cuestiones de la edad que debía tener el que se iba a confirmar, así como también asuntos tocantes al ministro. En la audiencia de junio del 66, el cardenal Lercaro presentó al Santo Padre una relación completa sobre el problema de la edad de la confirmación, y el Papa expresó su pensamiento que el cardenal transmitió a la comisión, al concilium, en estos términos. El concilium procede a redactar una institución sobre el sacramento de la confirmación en la cual, después de una introducción doctrinal, se formulen estas directrices. La confirmación debe ser considerada como el sacramento de la adolescencia. Debe conferirse preferentemente cuando el cristiano, terminada la escolarización elemental obligatoria, entra en la etapa siguiente de la vida. Y en segundo lugar, el ministro ordinario sigue siendo el obispo y no debe pedirse la facultad de que los sacerdotes puedan administrar este sacramento. Ustedes saben que era costumbre no esperar hasta ya un paso mayor de la adolescencia, sino que, como bien lo decía nuestro fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, ante tantas y tan variadas tentaciones, acosos, trampas, insidias del diablo, no había que posponer mucho la confirmación y de hecho se daba mucho antes. Incluso a veces se daba antes de la primera comunión para fortalecer al niño. Ahora ese tema ya quedaría determinado para que sea en la adolescencia. Pero también aquí se menciona que no se ande delegando a los sacerdotes lo que es propio del obispo. Él nota estas notas que son tan interesantes en su obra, porque se sigue desentrañando lo que pasaba por debajo de los escritorios. Va a decir, ante la petición de la renovación de los privilegios que ya se tenían o de nuevas solicitudes, el Santo Padre se mostró siempre reacio, el Papa es Pablo VI, y los permisos se concedían de año en año, en espera de que todo el problema fuera resuelto con el nuevo rito de la confirmación. Es decir, que el rito de la confirmación viniera a poner un punto final a este pedido de solicitud sacerdotal para la administración del sacramento, cuando en sí son dos cosas completamente distintas. De ahí las presiones para que llegase pronto a una solución. Por ejemplo, el 21 de marzo del 64, respondiendo a una petición del arzobispo de Lyon, se decía, es decir, Roma le va a responder a este obispo de Lyon. Cita, sería mejor, al tratar de facilitar en su vasta arquidiócesis la administración de la confirmación, que pidiera usted otro obispo auxiliar o se procurara la ayuda de otros obispos que eventualmente residan en su territorio a que recurra al sacerdote para que lo ayude en la administración de la confirmación. Y ahí se ve cómo en aquel entonces, incluso para Pablo VI, era disuadente este pedido, no lo quería porque quería que se marcara claramente la figura episcopal.
En la segunda fase, que va a ser la preparación del rito, se van determinando las cosas, en donde se dice que la confirmación debe celebrarse dentro de la misa, o en todo caso en una liturgia de la palabra, en todo caso. Que se pida al Papa que los obispos puedan delegar también a los sacerdotes para confirmar las insistencias. Los presbíteros podrán ayudar al obispo en la crismación. El padrino podrá ser el mismo del bautismo. Y si falta un padrino, serán los padres que van a presentar al confirmando. Luego va a tener una segunda reunión en el que se va a presentar el rito completo. Y el esquema presentado fue globalmente aprobado y también en cada una de las partes. Cuando se pensó someterlo a la experimentación de algunos lugares, no pudo llevarse a cabo, dice Bugnini, porque había un cambio en la formulación sacramental. Así pues, entonces, tras la aprobación de esta comisión creada del Concilium, llamada así, se redactó el texto completo, pero aún pasarían 3 años para que pudiera ser publicado. ¿Por qué? Por la necesidad de precisar algunos puntos respecto del ministro, de la materia y de la forma del sacramento. Es decir, que más allá de estos parches que se iban haciendo, estos remiendos, seguían adoleciendo problemas, falencias, novedades inadmisibles. Finalmente sí, el Ordo Confirmationis pudo ser publicado por decreto de la Congregación para el Culto Divino, fechado en agosto del 71, mientras que la Constitución Apostólica que lo presenta con la firma del Papa, llamada Divine Consortium Naturae, lleva la fecha del 15 de agosto del 71, en la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Ahora bien, esto fue aprobado, pero ¿cuáles eran los principales problemas en concreto? ¿Dónde estaba el meollo, la trama, la dificultad? ¿Qué nos dice nuestro autor? Respecto de los padrinos, se aconseja ordinariamente el padrino de la confirmación que sea el mismo del bautismo, de modo que se facilite, afirma, la continuidad de la tarea educativa desarrollada por él y se estimule su interés. Antiguamente, esto en sí no se estimulaba. Y la experiencia nos muestra que una cosa puede ser la teoría y otra cosa la realidad. Que más de una vez los padrinos del bautismo terminan desapareciendo, terminan con una suerte de apatía para con los ahijados, por el cual en más de una ocasión es muy conveniente que se pueda escoger otro padrino. De esa manera, inclusive escogido aún por el mismo que se va a confirmar, para renovar esa filiación y para tener otro nuevo soporte. Aquí ya más la vista es de forzar a que sea el padrino de bautismo. Incluso la Congregación para el Culto Divino había propuesto que el adulto fuera sin padrino. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Tanto por respeto a la realidad de las cosas como por razones psicológicas. Un adulto prefiere presentarse por sí mismo y hacerse personalmente responsable de su decisión. Esto presenta la Congregación para el Culto Divino.
Pero justamente la Congregación para los Sacramentos no lo aceptó. Y aquí podemos ir viendo ya algunas moralejas. Decíamos en nuestra charla pasada, ¿qué hubiese sucedido si Roma, a pesar ya de la relajación de la disciplina y de la apertura que ha hecho, de este ayornamiento, de estas inculturaciones tan penosas, qué hubiera sucedido si no hubieran estado estos frenos menores, estos pequeños diques? Por lo cual se ve las intenciones, se ve lo alejado que estaban estos responsables de la reforma de los sacramentos, porque estas cosas son inadmisibles. A buena hora, a pesar de todo, que no fue peor de lo que podemos llegar a observar. Muy semejantes son las razones cuando se hablaba de la comunión en la mano. A un adulto no le gusta ponerse de rodillas como un niño. A un adulto no le gusta que le den la comida en la boca, sino que él se la lleve por sí mismo, porque va contra la psicología de él. Esa misma falacia aplicada en la Eucaristía la tenemos aquí, propuesta por la Congregación para el Culto Divino. Tanto entonces por razón de la realidad de las cosas como las psicológicas. Un adulto prefiere por sí mismo hacerse personalmente responsable de su decisión. Ahí está, yo soy un hombre, soy maduro. Cuán ajeno a los usos y costumbres de la iglesia multisecular. Cuánto orgullo también, ¿no? En lo que toca al ministro, se recuerda que debe ser el obispo. Cuando los confirmandos son muchos, o cuando es necesario por otros motivos, se puede asociar al ministro de la confirmación otros sacerdotes que ejecuten la imposición general de las manos. Y entonces agrega, mientras solo el ministro principal dice la oración y el rito de la unción con el santo crisma. Tales sacerdotes se convierten en verdaderos ministros en unión con el ministro principal. Se recuerda que es el obispo, pero ¿qué vamos a hacer? Y se termina concediendo. Y aquí vemos una nueva moraleja. Así como se contemplan los co-celebrantes en la misa, aquí aparecen también los co-celebrantes en la celebración de la confirmación. Esta posibilidad había sido propuesta por el concilio con el fin de dar dignidad a la celebración del sacramento. Siempre hay que buscar una excusa para justificar y quedar bien parado. Esta innovación es por la dignidad del sacramento, es lo que a las claras se nos quiere hacer decir. Porque sucede que cuando los confirmandos son muchos, el rito se prolonga mucho tiempo y es causa de aburrimiento y no de una viva experiencia sacramental. Se aburre la gente. Esa es una razón teológica por el cual viene el cambio. En lo que toca a la materia y en lo que toca a la forma, es decir, el elemento sensible que se va a utilizar y las palabras que se van a proferir, nos va a decir que ambas fueron modificadas. Y en primer lugar, la materia. Lo establecido en la Constitución Apostólica sobre el sacramento de la confirmación es lo siguiente. El sacramento se confiere mediante la unción del crisma en la frente, que se hace con la imposición de la mano mediante las palabras accipe signaculum doni spiritus sancti.
La determinación de la materia aclara que es el signo sacramental de la crismación, pero no lo quiere decir claramente a causa de la tradición de la Iglesia latina, que ha dado lugar privilegiado a la imposición de las manos, gesto que proviene de los apóstoles. Entonces, el mismo Bugnini nos está diciendo que hubo un ocultamiento para no decir todas las cosas. ¿Por qué? Porque estaba toda la tradición apostólica que se dejaba de lado. Cuando él es el mismo que va a decir que quieren volver a la autenticidad de los ritos, como lo vimos la vez pasada, y llegar a esa simplicidad. Pero acá estamos ocultando la autenticidad. Estamos hablando, escondiendo partes que vienen de la tradición de los apóstoles. La larga discusión había habido especialmente en la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la materia de este sacramento. Fue siempre dirigida de modo que se dijera que solo la forma de sacramento había cambiado, pero ocultando la otra. Por otra parte, se sentía la necesidad de disipar las dudas surgidas de las rúbricas del antiguo misal. Ahora encontramos dudas en el antiguo misal, en el misal de siempre. ¿Por qué? Porque si lo planteamos así, tenemos que resolverlas y posiblemente las tengamos que cambiar. La astucia, la inteligencia puesta para encontrarle la vuelta y salir con lo que ya se tenía predeterminado. Esa rúbrica prescribía una mini imposición de la mano derecha mientras se hace el gesto de la crismación. El obispo, signo te, signo crucis, et confirmo te crismati salutis, y tiene la palma de la mano, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Esa pequeña imposición de la mano derecha mientras que se signa, lo cual daba pie a no pocas dudas. Por esto, la nueva Constitución Apostólica quiso decir que la crismación ocupa el lugar de la imposición de las manos. Es decir, que el gesto de la unción en la frente es ya de por sí una imposición de las manos. Y de esa manera lo simplificamos. En nota, él va a decir que en respuesta de la Comisión Pontificia para la Interpretación de los Documentos del Vaticano II, se dice que es suficiente la crismación con el pulgar, en el sentido de que ahí manifiesta suficientemente la imposición de la mano. Solo la asignación con el crisma es la materia necesaria y esencial del sacramento, a pesar de que la determinación última de la materia hecha por la Constitución refleja, dice Bugnini, perplejidad. ¿Cómo no va a reflejar asombro, perplejidad, si se está dejando de lado un rito que viene de los mismos apóstoles? En la carta apostólica referida de Pablo VI, Divine Consortium Naturae, por la cual se promulga este nuevo rito de la confirmación, él mismo afirmaba: es oportuno recordar por lo menos algunos de aquellos testimonios que desde el siglo XIII, 1200, contribuyeron no poco en los concilios ecuménicos y en los documentos de los sumos pontífices a ilustrar la importancia de la crismación, sin olvidar por eso la imposición de las manos. Inocencio III, nuestro predecesor, escribió: con la crismación en la frente se designa la imposición de las manos, que también se llama confirmación, ya que por medio de ella se da el Espíritu Santo para el desarrollo y el robustecimiento. Otro predecesor nuestro, Inocencio IV, recuerda que los apóstoles comunicaban el Espíritu Santo con la imposición de la mano, representada por la confirmación o la crismación en la frente. En la profesión de fe del emperador Miguel Paleólogo,
leída en el Segundo Concilio de León, se menciona el sacramento de la confirmación, que los obispos confieren mediante la imposición de las manos, ungiendo con el crisma a los bautizados. Y va a recordar, Pablo VI también, no solamente viene recordando lo de la imposición de las manos y de la crismación. El decreto por los armenios del Concilio de Florencia afirma que la materia del sacramento de la confirmación es el crisma, confeccionado con el aceite y el bálsamo. Y citando las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se refieren a Pedro y a Juan, los cuales confirieron el Espíritu Santo con la confirmación, con la imposición de las manos. El Concilio de Trento, 1500, aunque no intenta definir el rito esencial de la confirmación, dice Pablo VI, sin embargo lo designa con el nombre de la Sagrada Crisma o Confirmación. Y Benedicto XIV declara: hay que afirmar que está fuera de discusión. ¿Qué cosa? Que en la Iglesia Latina se confiere el sacramento de la confirmación usado el santo crisma, es decir, el aceite de oliva mezclado con el bálsamo y bendecido por el obispo, y haciendo el ministro la señal de la cruz en el frente del confirmando, mientras él mismo pronuncia las palabras de la forma. Pablo VI reconoce que hay la crismación, que se hace con aceite de oliva y bálsamo, y que tiene lugar la imposición de las manos. Muchos teólogos, concluye, teniendo en cuenta estas declaraciones y tradiciones, sostuvieron que para la administración válida de la confirmación se requería la unción del crisma, hecha en la frente con la imposición de la mano. Sin embargo, en los ritos de la Iglesia Latina se prescribía siempre la posición de las manos antes de la unción de los confirmandos. Es decir, en razón de la Constitución Apostólica, solo sería el aceite de oliva la materia válida. 71. Si no fuera aceite de oliva, la confirmación inválida. Curiosamente, como lo vamos a ver en nuestra próxima conferencia, años después, con motivo de la promulgación del sacramento de la extrema unción, hoy llamada unción de los enfermos, el mismo Papa, en la Constitución Apostólica Sacram Untionem, del 7 de diciembre de 1972, se permite este sacramento el uso ampliado del aceite. ¿Y qué dice Pablo VI? Como por otra parte el aceite de oliva prescripto hasta el presente para la validez del sacramento falta totalmente en algunas regiones o es difícil conseguir, hemos establecido a petición de numerosos obispos que, en adelante, pueda ser utilizado también, según las circunstancias, otro tipo de aceite, con tal de que sea obtenido de plantas que por parecerse más al aceite de oliva. Una cuestión de semejanza. Esto es 72, un año después de la aprobación del sacramento de la confirmación, por lo cual se ve que se hace extensivo. No obstante, el Código de Derecho Canónico del año 83 sí toma estas palabras y lo establece. Para administrar los sacramentos que deben emplearse los santos óleos, el ministro debe utilizar el aceite de oliva o de otras plantas recientemente consagrado o bendecido por el obispo, quedando a salvo lo que prescriben el Canon 999, y no deben usarse los antiguos si no hay necesidad. Oleum, en latín es oleo, oliva. El aceite es el de oliva. Y así como la Iglesia estableció el vino de la uva
porque el vino de manzana hace inválida la celebración de la Santa Misa, así la Iglesia estableció el aceite de oliva, el oleum, para la validez del sacramento. Más allá ahora de esta increíble, insólita, dudosa ampliación. El pan de trigo para la validez de la consagración de la Eucaristía. Está determinado, no es cualquier pan. Pero aquí en la confirmación se amplía. Lo que toca la forma, dice Bugnini, que no era idónea para expresar el significado del sacramento. Cuando quieren cambiar, siempre encuentran excusas para desacreditar el pasado y de esa manera tener una justificación de volver a un pasado anterior o a un pasado concomitante, normalmente para volver bajo una excusa a una nueva invención. Y así pues se cambia las palabras de la confirmación porque aparentemente respondería una fórmula usada por el rito bizantino: accipe signaculum doni spiritus sancti. De modo tal, mis queridos amigos, si vamos cerrando estas reflexiones a modo de conclusión, como un juicio moral, ¿qué podríamos decir? Vemos como nuevamente, en primer lugar, el deseo del cambio por el cambio, o para disimular mejor el cambio, adaptándose mejor a las exigencias del hombre adulto, de los tiempos modernos, y para esclarecer a los presentes la transmisión de los dones que se recibirían, ya que en la antigüedad quedaban confusos o eclipsados. Pobre toda la gente que ha vivido en la antigüedad, pobres nosotros, ¿no?, que seguimos manteniendo el rito multisecular de la confirmación, que administramos los sacramentos sin entender o dejándole a los fieles en la más penosa ignorancia, confusión, no saben lo que reciben cosas ambiguas, que han perdido la autenticidad. Pobre todo el pasado de la Iglesia, ¿no? Y qué coraje para decir estas cosas. Como si la Iglesia hubiese carecido de la asistencia del Espíritu Santo y ahora es que la asistencia está. Y entonces nos tenemos que olvidar de esos errores para encontrar en estas novedades la asistencia de la Santísima Trinidad. Qué curioso, ¿no? Qué manera particular de pensar. Cuando no, rayando un pensamiento herético. ¿Acaso el Espíritu Santo no estuvo asistiendo a nuestra Santa Madre Iglesia durante 2000 años? Que recién ahora, con todos estos cambios, después de un concilio pastoral, hete aquí que el Espíritu Santo empieza a soplar. En segundo lugar, el atraso de la edad se presenta como inconveniente, ciertamente que no es esencial, pero se presenta como inconveniente en razón, ya como lo refería nuestro fundador y como era el uso de la Iglesia, por la cantidad de tentaciones, para lo cual conviene fortalecer prematuramente a nuestros hijos y de esa manera vencer al demonio. El cambio de la imposición de las manos de uso apostólico y ahora la permisión de cualquier aceite vegetal, claro, no deja de plantear una duda sobre la validez de este sacramento. Fíjense la razón alegada, como lo vamos a reiterar cuando hablemos sobre la extrema unción. Se dice que en razón
de la dificultad que pueden llegar a tener algunos misioneros es que se amplía esta facultad. Pues dice Pablo VI, porque falta totalmente en algunas regiones o es difícil de conseguir. Santo Tomás de Aquino, 1200. Santo Tomás, doctor de la Iglesia, el gran teólogo de nuestra Santa Madre, ya hablaba de esto. Y decía Santo Tomás, y en esa época, en donde no existía ni el DHL, ni el FedEx, donde no estaba eBay, donde no estaban las compras por internet, sino que había que remar para encontrar las cosas. Ella decía en el 1200 que el aceite de oliva, a pesar de algunas objeciones, se encuentra y se puede encontrar en todos lados. Y en segundo lugar, que el aceite de oliva, que es la materia de este sacramento, como no es un sacramento determinante para poder entrar en el cielo, a diferencia del bautismo, a diferencia de la confesión si estoy en pecado mortal, es por eso que se lo debe seguir manteniendo al oliva en cuanto tal. Hoy, en 1972, se nos viene a decir que hay regiones en donde hay dificultad para conseguirlos. Bueno, puede ser. Vamos a poner, puede ser que hayan dificultades. Pero en un año, de Jueves Santo a Jueves Santo, ¿no hay un tiempo considerable? ¿No hay 12 meses para ponerse en campaña con la cantidad de fieles que uno puede llegar a tener en una diócesis para que le consigan el aceite de oliva? En segundo lugar, hoy por hoy, en donde se consigue cualquier cosa que se venga a alegar que hay una dificultad y que pueda ser de tanto peso como para ampliar el espectro y ahora permitir que sean aceites, basta de que sean originarios en vegetales, semejantes al de oliva. Esto, justamente, tan contrario, abiertamente contrario al uso de la tradición de la Iglesia, a lo establecido por la Iglesia, por los romanos pontífices, aquello que viene del tiempo de los apóstoles, es que plantea una suerte de duda sobre lo que toca a la validez del sacramento. Y así pues, estas son de las cosas, queridos amigos, por las cuales en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X seguimos adheridos a los ritos de la tradición. No son sensibilidades, como diría Bonini, no son meras melancolías, afectos, anhelos. Son razones teológicas, son razones doctrinales. Acá está en juego la tradición de la Iglesia, a la cual nos adherimos de alma, de corazón, de entendimiento y de espíritu, de cuerpo y de alma, siguiendo el ejemplo que nos ha dejado este santo y heroico obispo, como fue nuestro venerado fundador, de haber podido resistir, de haberse anclado en estos puntos doctrinales, y nosotros como sus hijos los seguimos manteniendo, enseñando y transmitiendo también. Con esto ya cerramos la materia del día para dejar, Dios mediante y María Santísima, para nuestro próximo encuentro, el sacramento de la extrema unción. Dios me los bendiga a todos ustedes.